Listo. Entonces, en teoría ya está grabando, espero que de verdad salga. La es que vamos a hablar de coordenadas polares, y el asunto es que ustedes no son, o sea, no les es ajena la idea, o no debería de serles ajena la idea de los, ¿cómo se llama? De qué cosas son las coordenadas, las coordenadas rectangulares al menos, ¿no? Fue gran parte de lo que estuvieron haciendo en Geometría Analítica 1, seguramente en cálculo, en las álgebras y cosas de ese estilo. Y lo que vamos a hacer en este primer capítulo es concentrarnos en hablar de qué cosas son las coordenadas polares. Este tema regularmente se cubre, bueno, muchos lo cubren en Geometría Analítica 1, pero yo no tuve tiempo de hacerlo por el asunto de que tengo una clase menos a la semana, ¿no? Pero es un tema importante porque la parte esta de coordenadas polares es una de las cosas que se utilizan, por ejemplo, en cálculo 4. En cálculo 4 las coordenadas polares las van a utilizar continuamente. Y además de las coordenadas polares en cálculo 4, también se usan coordenadas polares en variable compleja. Entonces, el tema de coordenadas polares es importante y por eso voy a iniciar el curso de Analítica 2 hablando de coordenadas polares, aunque coordenadas polares es en 2 dimensiones y en principio Analítica 2 debería de ser todo en 3 dimensiones, pero pues es un tema que yo no pude cubrir con mis estudiantes cuando fui el curso de Analítica 1. Entonces, si alguno de ustedes ya vio coordenadas polares, esas son buenas noticias porque quiere decir que podrá hacerlo muy bien en el primer parcial, ¿no? Y aquellas personas que no hayan visto coordenadas polares, pues la onda es así, voy a comenzar desde nada, ¿no? Entonces, en el caso de las coordenadas rectangulares, ustedes recordarán que se toman 2 ejes numéricos, y a uno de esos ejes numéricos le llaman el eje de las X y al otro le llaman el eje de las Y. Y el asunto es que estos dos se intersectan en el cero de ambas rectas numéricas, ¿no? Se intersectan en el cero de ambas rectas numéricas. A ese punto se le llama el origen, es un punto distinguido, es importante para muchas cosas que se hacen después. Y el asunto es que con esto, resulta que cualquier punto que nos tomemos, una de las cosas que vieron es que cualquier punto que nos tomemos en el espacio tiene asociados 2 números, ¿no? Y uno de ellos es la proyección, uno de esos números X, digamos, la sombra que proyecta el punto P sobre el eje de las X, ¿no? De manera perpendicular. Esto significa ángulo de 90 grados. Y aquí también nos fijamos en qué sombra proyecta sobre el eje de las Y, y eso me devuelve un número. Y entonces, una de las cosas que han utilizado en múltiples ocasiones es que las coordenadas cartesianas del punto P son los números X y Y. Entonces, este proceso que acabo de describir es un proceso con el cual ustedes ya deberían de estar muy bien familiarizados, pero lo repito aquí simplemente para darle contexto a lo que voy a mencionar a continuación. Y lo que quiero mencionar a continuación es, bueno, fíjense que todo lo que acabo de hacer se reduce a, tú me das un punto en el plano y yo te devuelvo 2 números reales, y esos 2 números reales representan las coordenadas rectangulares del punto del que estás hablando. ¿Cómo encuentro esos 2 números reales? Bueno, pues mediante el algoritmo que acabo de describir. Me fijo en qué sombra proyecta, me fijo en cuál es la sombra que proyecta sobre el eje de las X, veo dónde está el numerito, se llama X minúscula. Me fijo en la sombra que proyecta sobre el eje de las Y, igual veo cuál es el numerito y formo la pareja ordenada X, Y, y esa pareja ordenada pues, representa al punto P. Ahora, eso es en coordenadas rectangulares. Hablando de coordenadas polares, el asunto es el siguiente. Igual, me interesa asignarle una pareja de números reales a los puntos del plano. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a seguir el procedimiento siguiente. En primer término, no voy a utilizar 2 ejes coordenados que se intersectan. Bueno, no voy a utilizar 2 rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente en el cero de ambas. Lo que voy a hacer es fijarme en un rayo, ¿no? Y un rayo es la mitad de una línea. O sea, una línea se extiende indefinidamente, digamos, hacia izquierda y hacia derecha, o hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Dependiendo de cómo esté dibujada. Pero un rayo tiene un punto de partida y luego se mueve arbitrariamente en una dirección. Entonces, lo que acabo de dibujar en el lado izquierdo de tu pantalla es precisamente un rayo, ¿no? Entonces, este rayo
es uno de los elementos que voy a utilizar para asignarle coordenadas polares a los puntos del plano. Entonces, este rayo va a ser llamado el eje polar. Entonces, paso número 1 para asignar coordenadas polares, me fijo en un rayo. Entonces, ahí está el rayo. Ahora, al punto de inicio de ese rayo, le voy a llamar polo. Entonces, cuando hablemos del polo del sistema de coordenadas polares, me refiero al punto donde se inicia el rayo en cuestión. Y para fines de nuestro curso, vamos a utilizar la letra O mayúscula para denotar a dicho punto. Entonces, O mayúscula siempre va a representar el punto de inicio de este rayo y ese va a ser el eje polar. Ahora, ¿cómo asigno coordenadas? Bueno, el asunto es así, ¿no? O sea, igual que antes, si yo me tomo un punto P, entonces puedo pensar digamos, para para comenzar con el caso no tan general, pero sí que es la mayoría, vamos a pensar en el punto P y vamos a suponer que este punto P es distinto del polo. Entonces me tomo un punto P del plano que no sea el polo. Como no es el polo, entonces puedo considerar el segmento de línea que conecta al polo con el punto P. O sea, forman un segmento de línea, sus extremos son dos puntos distintos, el punto O y el punto P. Entonces pienso en este segmento. Y una de las cosas que puedo hacer es calcular la longitud, o sea, puedo fijarme en cuál es la longitud del segmento OP. Entonces me fijo en el segmento OP y puedo pensar en cuál es la longitud de ese segmento. Y a ese numerito le voy a llamar R minúscula, ¿no? De la misma manera en que le llamaba yo X minúscula a la sombra que proyecta el punto P sobre el eje de las X en coordenadas rectangulares, le voy a llamar R minúscula a la longitud del segmento P, ¿no? Y la otra cosa que voy a hacer es fijarme en lo siguiente. Puedo fijarme en el ángulo medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj que forman el eje polar y el segmento OP, es decir, el ángulo amarillo que acabo de pintar, ¿no? Entonces, noten que en la forma en la que estoy midiendo este ángulo, la medición se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj y a esto el diccionario le llama levógiro. Entonces, en varias ocasiones voy a hablar de lo que es sentido levógiro y dextrógiro. Por el momento, levógiro significa medir el ángulo en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, ¿no? Y la idea es que si ustedes estuviesen manejando un automóvil y quisieran dar vuelta a la izquierda, tendrían que mover el volante en sentido opuesto a las manecillas del reloj, tendrían que mover el volante de la misma manera en que estoy midiendo el ángulo amarillo, ¿no? Entonces, tomo ese ángulo amarillo, y a ese ángulo amarillo lo denoto con la letra griega teta, ¿no? Entonces, estoy pensando en este ángulo y naturalmente ustedes conocen al menos dos formas de medir ángulos, ¿no? Se pueden medir los ángulos en radianes y se pueden medir los ángulos en grados. Entonces, vamos a dar por sentado que teta siempre va a ser medido en radianes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fueran 90 grados, teta tendría que ser pi medios, ¿eh? Y entonces la idea es que ya, digamos, con esto, pude producir dos números reales. O sea, fíjense, en la columna de la izquierda de su pantalla, dado el punto P en el plano, lo que hice fue producir dos números reales, X minúscula y Y minúscula. Y a la pareja ordenada X minúscula y Y minúscula, a esa le llamé las coordenadas cartesianas o rectangulares del punto P. Lo que hice en la parte derecha de su pantalla fue, ustedes me dan un punto P, que fue el punto verde que pinté al principio. Y pensando en ese punto verde del principio, acabo de producir dos números reales. Uno es R minúscula, que es la longitud del segmento OP, y el otro es el ángulo teta, medido en radianes, ¿no? Que se obtiene como describí a continuación. Entonces, la idea es que vamos a decir que, o sea, digamos, ya con esto, vamos a decir que, por lo tanto, R y teta, o sea, obtenidos de esta manera, son coordenadas polares. Así como las de la izquierda eran coordenadas cartesianas, estas van a ser coordenadas polares del punto P.
Entonces, dado un punto P cualquiera distinto del polo, puedo formar estos dos, o sea, puedo formar estos dos números reales, ¿no? O sea, puedo formar R, que es la longitud del segmento, y puedo formar θ, que es el ángulo medido en el sentido levógiro, que describí allí, ¿no? Y entonces, R y θ hacen el mismo papel que X y Y, en el sentido de que X y Y asignan coordenadas cartesianas, mientras que R y θ asignan coordenadas polares al punto. Y vamos a emplear para todo este capítulo la siguiente notación. Cuando yo escriba que P es igual a R, θ, lo que quiero decir es que R y θ se obtuvieron siguiendo el procedimiento que describí en la parte superior de la pantalla, ¿no? Y entonces, una cosa que queda pendiente, o sea, digamos, esto nos diría cómo calcular coordenadas polares para puntos distintos del polo. Entonces, la pregunta natural, y supongo que es la pregunta que tienen varios de ustedes en su cabeza, es cuáles son las coordenadas o cómo son las coordenadas polares del polo mismo, ¿no? Entonces, por convención, o sea, no hay... ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no puedo aplicarle el algoritmo al polo? Bueno, para empezar, R tendría que ser 0, ¿no? O sea, el segmento OP tendría, si P es el polo, lo que estaría pasando con el segmento polar, perdón, si P es el polo, lo que estaría pasando con el segmento OP es que el segmento OP sería un punto y la longitud del segmento que tiene como extremos a O y a P, cuando P es el polo, es 0. Entonces R valdría 0 y con eso no habría ningún problema. La dificultad estriba en que no se forma ningún ángulo, porque para formar un ángulo pues necesito el segmento OP y entonces hacer la medición en sentido levógiro. Pero cuando P es el polo, no se forma ningún ángulo. Esto último que dije, ¿tiene sentido para todo el mundo o hay alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien, entonces no le puedo aplicar el algoritmo de arriba al polo, porque el polo no forma ningún ángulo, en vista de que nada más tendría yo P igual a O, ¿no? Entonces, la convención que vamos a seguir, y esta aplica en los ejercicios y además en los cursos que les mencioné, cálculo 4 y variable compleja, es que el polo, O mayúscula, va a tener coordenadas polares, y esto es por definición, 0, θ, donde θ es cualquier ángulo. Entonces, el asunto es que como no se puede formar, o sea, como el algoritmo de arriba no forma ningún ángulo cuando P y O son iguales, entonces vamos a convenir, y esto es una definición, ¿no? O sea, vamos a convenir en que las coordenadas polares del polo son 0, θ, donde θ es cualquier ángulo. Entonces, por ejemplo, o sea, digamos, para ejemplificar esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el polo tiene coordenadas polares 0,90 grados, ¿no? O sea, 0, pi medios. Ese es un par de coordenadas polares para el polo. El polo también tiene coordenadas polares 0, pi, porque la idea es que no importa qué ángulo utilicemos en la segunda coordenada, ese ángulo funciona para las coordenadas polares del polo. Y entonces, una de las cosas que estamos viendo acá es que el polo va a tener una infinidad de coordenadas polares. Y una de las cosas que vamos a ver mañana es que esta infinidad de coordenadas polares, o sea, el hecho de que, bueno, antes de eso, a lo mejor ya notaron que estoy utilizando paréntesis rectangulares, esos que acabo de sombrear de verde, que estoy utilizando paréntesis rectangulares o angulados para hablar de coordenadas polares, mientras que estoy utilizando paréntesis normales, ¿no?, de los habituales, para hablar de coordenadas rectangulares o de coordenadas cartesianas. Esta es una convención que solo se usa en el libro. Cuando lleguen a sus cursos de cálculo 4 y cuando lleguen a sus cursos de variable compleja y en algún otro lugar donde aparezcan coordenadas polares, en esos cursos no se va a hacer distinción entre los paréntesis y los paréntesis angulados.
Pero como esta es la primera vez, en principio, aunque repito, a lo mejor varios de ustedes ya vieron coordenadas polares en cursos previos, esta es una convención que quiero seguir para que, como es la primera vez que en teoría están viendo esto, quiero marcar bien la diferencia entre cuando estamos hablando de coordenadas cartesianas y cuando estamos hablando de coordenadas polares. Entonces voy a utilizar los paréntesis angulados y cuando revisen los ejercicios del libro verán que se hace la misma convención. Los paréntesis angulados se utilizan para hablar de coordenadas polares y los paréntesis normales se utilizan para hablar de coordenadas rectangulares. Entonces, la idea aquí es que acabamos de ver que el polo tiene una infinidad de coordenadas. Y mañana, porque ya incluso me pasé un minuto, recuerden que las clases son de 50 minutos, entonces a las 10:55, a veces 10:56, ¿no? Como en esta ocasión, estaré terminando la clase para que ustedes no tengan ningún problema en conectarse a su siguiente sesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál es el asunto, no? Eh, Mañana vamos a continuar aquí, pues ahorita nada más vimos la definición de cómo se calculan, cómo se encuentran coordenadas polares, cómo se encuentran coordenadas polares de un solo punto, pero el día de mañana vamos a ver que de hecho todos los puntos del plano, no solamente el polo, sino que todos los puntos del plano tienen una infinidad de coordenadas polares y vamos a comenzar a, a presentar conceptos relacionados con coordenadas polares, ¿no? En algún momento vamos a ver gráficas en coordenadas polares y cosas de ese estilo, que de nuevo, los que vayan a cursar cálculo 2, ¿no? En algún momento a lo mejor les piden calcular áreas, ¿no? De curvas en coordenadas polares y cosas de ese estilo. Entonces, digo, esto aparece en diferentes cursos. Pero por lo que concierne a mí, este es un buen momento para detenerme. Y antes de despedirme, porque ya me pasé un minuto, ¿hay alguna pregunta, algo que les gustaría que se repitiera? O incluso alguna duda que les haya surgido sobre el curso y aprovechamos estos últimos 4 minutos. Todo ¿No? bien, profe. ¿Nadie? ¿Eh? Yo, profe. Ricardo, ¿qué pasó? Que si este link de Zoom va a ser el mismo ya para todas las clases. No entendí, Ricardo. ¿Podrías repetir la pregunta una vez más? Que si va a ser este link de Zoom el mismo para ya todas las clases. Para las clases, sí, es muy buena pregunta. Muchas gracias por mencionarlo, Ricardo. Va a ser este enlace, el que les copié y ustedes copiaron y por eso están acá, es el que vamos a utilizar para todas las clases de esta semana. Esta semana no va a haber ayudantía porque de lo que cubra hoy y mañana no va a haber suficiente material para cubrir 100 minutos de resolución de ejercicios. Entonces, esta semana yo voy a dar todas las clases en el horario, o sea, voy a dar las ayudantías, pero las ayudantías van a ser en teoría. Y todas estas clases, más las clases de la semana entrante, las mías, van a ser en este mismo enlace de Zoom, ¿no? Entonces, mañana a las 10:05 yo comienzo a grabar. Les pido que lleguen antes porque a las 10:05 voy a empezar a grabar. Entonces, ustedes conéctense antes de las 10:05 para que les dé ingreso. Pero respondiendo a la pregunta de Ricardo, sí va a ser el mismo enlace por estas 2 semanas, ¿no? Para mis clases van a ser esta semana y la siguiente va a ser el mismo enlace y a partir de la tercera semana, que es cuando ya nos vamos a mover al nuevo Classroom, también voy a cambiar, no solo vamos a cambiar el Classroom, sino que les voy a cambiar el enlace para las sesiones. ¿Sí respondí a tu pregunta, Ricardo? Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿No? Bueno, siendo ese el caso, pues les deseo muy buen inicio del semestre, la mejor de las suertes y nos estamos viendo mañana. Les repito, traten de llegar antes de las 10:05 para que les dé ingreso y no haya ningún problema. Y bueno, mucha suerte y nos estamos viendo. Cuídense.